palabra, así que vamos a Mateo 4 del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie por una piedra. Jesús respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Amén. ¿Qué tal si decimos amén y le damos un fuerte aplauso? Bueno, familia, puede parecer raro, pero así es. Versículos anteriores dice la palabra que Jesús fue bautizado antes y que fue afirmado por el Padre como hijo. Esto quiere decir que antes de ser tentado, él fue bautizado y afirmado. Pero luego el mismo Espíritu Santo lo llevó ¿qué? Al desierto. Y el Señor lo llevó, Dios mismo lo llevó al desierto. Pero yo me preguntaba, ay Dios, después de un bautizo, ese momento tan especial, todos los que se bautizaron, y luego Dios lo llevó a ser tentado. Sí. Pero algo sí tengo seguridad es que Dios tenía un plan. Allí Jesús fue tentado no como Dios, sino como hombre, sino como una persona como tú y yo, hombres. Él estaba allí enfrentando la tentación y lo hizo para mostrarnos que sí es posible vencer la tentación. Y como nosotros, como personas naturales, inclinadas al pecado, podemos aprender de Jesús porque Él confrontó la tentación y venció. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Porque todos, familia, todos enfrentamos tentaciones. Todo el tiempo, todos los días, en el trabajo, en la casa, con nuestras familias, en los lugares donde nos mantenemos, en la iglesia, con nuestros pensamientos y hasta con nuestros deseos del corazón. Porque las tentaciones son algo que hace parte de nuestra vida. Constantemente estamos siendo tentados. Pero para quienes no conocen a Dios, tal vez esto sea algo normal. Y muchas veces escuchamos a las personas decir, pueden ser karmas. Pero para nosotros que somos cristianos, las tentaciones son importantes, porque esto marca un punto específico en nosotros. O avanzamos o retrocedemos. O estamos con Él o estamos sin Él. Es por eso que son importantes las tentaciones. ¿Qué significa ser tentado? ¿Qué produce en nuestra vida si cedemos o no cedemos a la tentación? La tentación es la prueba, es lo que hay en nuestro corazón. Por eso somos tentados. Y también nos muestra en qué lugar estamos. ¿Estás con Él o no estás con Él?
Generalmente estas pruebas vienen en momentos de debilidad o en momentos de desierto, pero también vienen momentos cuando estamos en el momento más alto, en el punto más alto, donde estamos en victoria. Pero aquí viene lo importante. Como les decía ahora, aquí es donde determina si tú avanzas o te detienes. Porque el propósito de Dios es que tú avances en cada prueba y en cada situación. La voluntad de Dios no es que vivamos constantemente cayendo en el pecado o cayendo en cada prueba. La voluntad de Dios es que aprendamos de aquel que ya venció para prepararnos para el propósito. Amén. Cuando yo estaba haciendo esta palabra, Dios me preguntaba, ¿has actuado como hija? Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta a medida que vamos hablando esta mañana y la vayas respondiendo, porque más adelante te vas a dar cuenta. Pero yo quiero que te fijes en algo. Las tentaciones de Jesús no fueron al azar. Fueron tentaciones específicas en áreas específicas de todo hombre. Porque el enemigo no ha cambiado. Si tú puedes observar en la Biblia, él siempre tiene la misma estrategia. Porque su objetivo es dañar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Yo creo que el mayor propósito de todos nosotros como cristianos es podernos sentar a la mesa con Él. ¿Es así? Amén. Yo quiero sentarme a la mesa con Él, pero el enemigo no quiere. Por eso yo hoy te digo, di conmigo, mi identidad en Cristo vence y me lleva al propósito. Ahora sí, vamos a ver entonces cuáles fueron esas áreas específicas donde Jesús fue tentado. En Mateo 4:3 dice, y en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Como decía mi hermano ahorita. Primera tentación, la tentación de la carne. Nuestras necesidades, nuestros placeres e impulsos. El enemigo se aprovechó de ese momento en el que Jesús estaba 40 días en el desierto. Había una necesidad física en él. Él tenía hambre. Y el enemigo se aprovecha de nuestras necesidades para podernos tentar. Él sabe cuáles son esas necesidades. Pero sin importar el daño que el enemigo pueda causar cuando tú cedes y cuando tú recibes esa tentación y cuando tú la accedes, sin importar el daño, tú muchas veces actúas frente a eso y perdemos muchas cosas. Y yo te quiero dar ese ejemplo del ratón y el queso. Tú ves que el ratón entra a la casa y huele a lo lejos un rico queso. El ratón observa, y dice, qué rico queso, delicioso. Pero lo que no sabe el ratón es que detrás de ese queso hay una trampa. Pero sin embargo el ratón dice, solo un mordisco, solo un mordisco. Entonces va el ratón y muerde el queso y inmediatamente que muerde el queso fue atrapado por la trampa, ¿verdad? Su deseo fue más fuerte que el discernimiento. Él no sabía que detrás de ese queso había una trampa. Así es
el pecado. Y así es cuando nosotros cedemos a esa tentación. Porque a veces para nosotros el deseo es más fuerte que el discernimiento. Pero sabes, tú eres el que decide si coges el queso. Eres tú. Porque ceder a los impulsos de la carne nos hace perder la herencia del reino de Dios. Así lo dice en Gálatas 5:19. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Todo tipo de desorden, todo tipo de violencia, los celos, la envidia, la crítica. ¿Cuántas veces hemos caído en ellas? Muchas veces. Nos pasa como el ratón, nos coge la trampa. Recordemos a David, por unos minutos de placer, años de consecuencias. Se quedó en su casa después de que había que ir a la guerra. Y estaba en su mejor momento, David estaba en su mejor momento. Pero no fue a la guerra y caminó y a lo lejos vio una hermosa mujer llamada Betsabé. Se acostó con esta mujer, trató de cubrir su pecado, mató a Urías, el hitita, y su resultado fue traer dolor a su casa, perder a su hijo y un pueblo decepcionado, porque la desobediencia deja cicatrices grandes. Pero vamos a ver qué le dijo Jesús. Versículo 4 dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseña que la vida no se sostiene solamente por satisfacer los deseos del cuerpo, sino que se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Nuestro espíritu se alimenta solo de la palabra de Dios. Tenemos que doblegar la carne para que nuestro espíritu gobierne. Así mismo lo hizo José. José fue tentado, pero hay una parte que él dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esa palabra a mí me exhortó. ¿Cómo haría yo ese mal y pecaría contra Dios? Él resistió, venció la tentación y honró a Dios. Porque lo que calma la carne mata al espíritu, pero lo que alimenta al espíritu fortalece la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da vida. Vamos para nuestra segunda tentación. Mateo 4:5 dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen que él ordenará a sus ángeles que te protejan y que te sostengan con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Segunda tentación, la fe. La duda sobre la confianza. El ataque del enemigo muchas veces es poniendo a prueba la palabra de Dios, pero torciendo también la palabra. Recordemos que Eva también fue tentada con una palabra que dijo Dios, por algo que Dios les ordenó. Pero sin embargo, ella creyó más la palabra del enemigo que la palabra de Dios. Entonces su desobediencia la llevó a caer inmediatamente ella y su familia. Adán perdió la comunión con Dios y el propósito se interrumpió.
¿Qué le dijo Jesús al diablo? Las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Dios no necesita demostrarnos a nosotros nada, porque Él ya lo hizo todo. Nosotros constantemente estamos probando al Señor. Seguimos dudando de lo que Él dice que hará. Seguimos dudando de su palabra. Constantemente estamos dudando. Recuerdo la historia de Moisés cuando estaba peleando con su pueblo. Estaban discutiendo. Estaban discutiendo porque su pueblo estaba sediento de sed, tenían sed. Pero en medio de la discusión el pueblo le decía, Moisés, es que ¿está o no el Señor con nosotros? Yo digo que Moisés en ese momento le dolió tanto y al mismo Dios, porque desde que salieron de Egipto, Él estuvo todo el tiempo con ellos. Y aún así estaban dudando de la palabra de Dios, estaban dudando de sus promesas. Por eso ese lugar lo llamaron Masa, lugar de prueba, y Meribá, lugar de contienda. Pero después Dios les recuerda en Deuteronomio 6 y les dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste en Masa. Así, Dios también nos dice, mira, te quejaste allá, pero no lo puedes volver a hacer. Porque si yo digo algo, yo lo voy a cumplir. Porque a veces pensamos que Dios no lo va a hacer, pero sí lo va a hacer. El problema es que nosotros no creemos en la palabra de Dios. Oramos y decimos, Dios, sí, gracias Señor por esa promesa. Pero vivimos como si Él no la fuera a cumplir. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto? Muchas veces. O muchas veces tomamos la palabra de Dios y nosotros también nos encargamos de torcerla. Y decimos, sí, Señor, nos va a bendecir. Tu palabra dice que Él bendecirá mi casa. Continuamos. Esto era para que se despertaran. Familia, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Yo creo que muchas veces. Y decimos, Dios nos va a bendecir, sí, Dios dice en su palabra, pero minutos después estamos recibiendo la bendición y vamos y nos la gastamos y decimos, no, es que Dios no me ha bendecido. No, familia, lo que tienes que hacer es orar para que Dios te dé sabiduría para administrar los bienes que Dios te dio. No podemos torcer la palabra de Dios. Seamos sabios. Pero también cuando la fe cae, empezamos a dudar. Cuando la fe cae es cuando vemos la promesa retrasarse. Y ella se retrasa y empezamos, no va a llegar la promesa. No va a llegar. Cuando se retrasa esa promesa, empezamos a dudar. Y empezamos a decir, no va a llegar. Dios se olvidó de mí. Ya no va a llegar. Y entonces vemos por ahí puros ismaelitas, ¿verdad? Pero les digo, papá Dios, si dijo algo, Él lo va a cumplir. Porque así mismo, como muchos dudan, otros creen. La viuda de Sarepta, en Primera de Reyes, dice que Elías le dijo que le diera lo último que tenía esta mujer, un pan. Ella creyó en la palabra de Él porque venía de parte de Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Su harina y su aceite no escasearon durante la crisis. Porque cuando tú obedeces en ese poco, Dios llena los graneros de tu casa. Amén.
Entonces, la duda, cuando nosotros dudamos, la promesa se estanca y nosotros no avanzamos. Por eso la fe no es probar a Dios. La fe es creer y obedecer. Tercera tentación. Mateo 4:8. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña, muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Tercera tentación, la ambición de la gloria y el poder. El enemigo te ofrece gloria, te ofrece reinos temporales a cambio de adoración y servicio. Pero yo te digo, si eso es lo que tú deseas, te vas a esclavizar. Porque cuando empezamos a trabajar para otros, nos esclavizamos para mantener lo que no es nuestro, porque no es nuestro. Y cuando estamos en la cima y creemos tener el poder, somos probados. Asimismo fue con Herodes. En Mateo 2 dice que por miedo a perder su trono por el nuevo Mesías, que es Jesús, él mandó a matar a todos los niños inocentes. Terminó en la historia marcado por la crueldad. Porque el precio muchas veces del poder y la gloria es traer intranquilidad, pérdida de juicio, vergüenza pública, porque constantemente estás motivado por me van a quitar el trono. Entonces, como te van a quitar el poder, entonces empiezas un momento de inestabilidad, pierdes el juicio porque empiezas a poner a prueba tus valores y quedas en vergüenza porque siempre Dios expone lo que hay en tu corazón. Pero familia, esto lo vemos todos los días. Si tú ves en redes sociales hoy, ¿qué se está hablando? De poderes. Todo el mundo pelea por poder y al enemigo le encanta. A él le encanta ver cómo se pelean los unos por los otros por poder. Tú ves las redes sociales y encuentras naciones destruidas, familias destruidas, hogares, y te quedas solo, sin amigos, en la cárcel y por últimas en la muerte. La muerte es el fin último de todo esto, porque las redes sociales no lo muestran. Cuando buscamos poder, terminamos mal. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Únicamente a Él. Como te decía ahora, hermano, si trabajas por la gloria de otros, te vas a esclavizar. Pero si trabajas para las cosas de Dios, le sirves a Dios, tu propósito permanecerá. Amén. Asimismo lo hizo Josué. Josué fue quien reemplazó a Moisés. Fue el líder que después llevó al pueblo a la tierra prometida. Él fue el que peleó por esas tierras. Su instrucción fue clara. Ir por la tierra. Él lo hizo. Y asimismo repartió a cada uno lo que le correspondía. Pero dejó un lindo testamento. Repite conmigo, yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Un verdadero líder no busca su trono, como lo decía mi esposo en la prédica pasada.
Un verdadero líder busca que su pueblo viva bajo la bendición y la protección ¿de quién? De Dios. Y así lo hizo él. Pero familia, hay una cuarta tentación. ¿Cuántas tentaciones llevamos? ¿Cuáles son? La carne, la fe. Amén. Pero hay una tercera tentación. Y quiero decirte que esta sostiene al resto. Si esta cuarta tentación, el enemigo sabe, es que el enemigo es terrible, lo peor. Esta cuarta tentación, y conmigo, identidad. Identidad. La raíz de todas estas es la falta de identidad. Recordamos que antes de que Jesús fuera llevado al desierto, ¿qué fue lo que pasó? Fue bautizado. ¿Y qué más? Afirmado por Dios. Porque dice que el Espíritu Santo posó en él, pero salió una voz que decía, este es mi hijo amado. Mi hijo que muy, muy amado. Quien me da gran gozo. Identidad. Antes de ir Jesús al desierto, Dios sabía que era necesario afirmarlo. Y así lo hizo. Lo primero que hizo fue afirmar a su hijo muy ¿qué? Muy amado. Y el enemigo sabía, porque cada tentación en esas le decía, si eres hijo de Dios, eso como con ironía, si eres hijo de Dios. La ironía del enemigo estaba tocando el corazón de Jesús para tentarlo. ¿Cuántas veces el enemigo no nos ha tentado así? A los que somos cristianos nos toca mucho. Si eres hijo de Dios, ¿por qué mantienes enfermo? ¿No le han dicho? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te mantienes como sin dinero? No puedes pagar las cuentas. Han dicho, he escuchado. Siempre, si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no cambias? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tanta oposición en tu vida? ¿Te han dicho? A mí me han dicho. Crisis de identidad. En este tiempo, familia, hay una crisis de identidad, pero fuerte. En nuestros hijos, en nuestros adolescentes, hay una crisis de identidad. Tú puedes ver en redes sociales todo lo que quieras en crisis de identidad. No saben lo que son ni para dónde van. Porque si eres tentado en la carne, si no eres hijo de Dios, entonces vas a buscar todos los placeres del mundo para llenar ese vacío. En la carne. Si es en la fe, si no sientes que eres hijo de Dios, la protección, la bendición y el poder de Dios no te va a llenar. En el poder, si sientes que no eres hijo amado de Dios, vas a estar buscando validación en todo, en los títulos, en el reconocimiento, en las personas. Familia, es verdad, no tienen sentido de vida, no hay un propósito, estamos en una crisis de identidad. En estos días hablaba con alguien y me decía, no quiero vivir más. Y hablando con esta persona, entendiendo qué era lo que le pasaba, me dijo, es que yo sin dinero, sin un título, no soy nadie.
Y eso es lo que la gente, lo que el mundo, lo que el enemigo te está mostrando. Si no tienes, no vales. Entonces su último deseo es morir. Si en mi identidad busco todos los vacíos, buscando esa identidad, mil y miles de vacíos, no los encuentro, ¿qué pasa? Me quiero morir. En la bendición y en el poder a ti mismo, en el pecado. Si tú crees que Dios no te va a bendecir, no tienes un Padre que te protege, que te cuida, que te bendice, que te da el alimento diario, ¿qué crees que piensas? No, es mejor morir. ¿Y qué pasa? Somos atrapados por el enemigo. Crisis de identidad. Di conmigo, mi identidad en Cristo vence y me lleva al propósito. Quiero decirte, familia, que primeramente nosotros somos hijos por creación. ¿Somos hijos qué? Y ayer aprendí que somos el arte más hermoso. Somos un arte hermoso, porque Dios te creó a ti y a mí conforme a Él. Él nos dio origen en Él. Pero como toda obra de arte, siempre tiene que haber algo que le quieran poner y dañar, ¿cierto? Dañan esa obra de arte tan hermosa que hizo el Señor. El diablo, el pecado. Y gracias a eso nos separamos de nuestra identidad como hijos. Porque el enemigo, como siempre, quiere dañar tu propósito. Y somos vulnerables, sí, al pecado. Porque eso afectó nuestra naturaleza. Y tenemos un ADN espiritual de pecado. Pero quiero decirles a mi familia que así como somos hijos por creación de Dios, también somos hijos, ¿por qué? Por redención en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ahí, al ir a la cruz, nos reconcilió con el Padre. O sea que ya no solo somos hijos por creación, sino que somos hijos también, ¿por qué? Por redención. En Juan 1:12 dice que si tú crees en mí, tú le confiesas, tú le recibes, somos llamados ¿qué? Hijos, somos llamados hijos. Y aún así tú dudas, y aún así dudamos, porque escuchamos todos los días esas palabras que nos dice nuestros pensamientos y nuestro corazón: no soy hijo, yo no sirvo para eso, yo no soy capaz, no es posible, no voy a poder cambiar porque soy así. ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo dije mucho tiempo, yo no me la creía. Yo me sentía que no era hija, muchas veces, porque el enemigo nos quiere robar todo el tiempo nuestra identidad. Y el mundo también nos quiere convencer de eso. Todos los días estamos bombardeados por eso, que el enemigo quiere mostrarte que no eres hijo de Dios. Porque así mismo, como sabemos que tenemos un temperamento que no cambia porque está en nuestro ADN, así mismo nuestra naturaleza pecaminosa está en nosotros. Pero la gran diferencia es que el carácter se forma, pero en Cristo podemos ser transformados en Cristo. Pero quiero que leas conmigo esta palabra, porque yo quiero que hoy te vayas convencido de que eres hijo de Dios.
Vamos a leer la palabra que dice Hebreos 4:12 y vamos a leerla con entendimiento. Pues dice la palabra de Dios, viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula espinal. Dejan descubiertos nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. ¿Quién es la palabra? La palabra. ¿Sabes que en la médula espinal, donde están los tuétanos, es donde se forma la sangre? ¿Sabías eso? Eso significa que cuando Cristo entra en ti, en tus huesos, en tus tuétanos, ¿qué está haciendo la palabra? Te está cambiando tu ADN a un nuevo ADN que se llama hijo. Ya no hay más excusa de decir no soy hija de Dios, no soy hijo de Dios, porque Dios cambió. Entras a tus pensamientos, hasta los deseos más fuertes de tu corazón y transforma. Esa es la verdad. Di, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo amado de Dios. Así lo dice la palabra. Tu pasado no te define, lo que te define es la cruz. Ahora sí tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Estás seguro que eres hijo de Dios esta mañana? O sea que ya no hay más excusas de decir no puedo, no soy capaz, porque ese ADN de pecado ya no está en ti. Porque cuando tú recibiste a Cristo, entró a tus tuétanos, entró en tu sangre y te la transformó por un nuevo hijo, un hijo amado de Dios. Su palabra llega hasta nuestros tuétanos para recordarnos que mi identidad está marcada por la sangre. Entonces, con mi identidad, asegurada en Cristo, ¿el enemigo pierde poder? ¿Cierto que sí? El enemigo pierde poder. Así que si él pierde poder, entonces mi identidad lo vence, afirma mi identidad y afirma mi propósito. Así es, familia. Y conmigo nuevamente, mi identidad en Cristo vence. Me lleva al propósito. Ahora para ir cerrando, familia. En Mateo 4:11 dice, y entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Luego en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso nos muestra que la tentación no dura para siempre. Cuando tú resistes, como dice la palabra, ¿resistía a quién? Y él huirá. Cuando tú resistes, él tiene que huir. Y como tú ya estás afirmado en la prueba, ya eres resistente, firme en tu carácter, entonces ahora sí puede llegar el consuelo final, que es la salvación. Amén. Amén. Pero ahí dice la palabra que inmediatamente después de que él fue tentado, bajaron ángeles. ¡Wow! Después de una victoria, después de ese tiempo de desierto, de esos momentos de prueba, tú ves la victoria y llegan ángeles. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero quiero decirte algo. Yo no vi en la palabra que decía que el Espíritu Santo dejó a Jesús y se fue. ¿Usted escuchó eso? No. El Espíritu Santo fue con él. El problema es que nosotros
Cuando estamos en medio del desierto, en medio de la tentación, en medio de la prueba, no lo vemos. Solo lo vemos cuando vencemos y decimos gracias, Señor, gracias. Pero resulta que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí, pero tú no lo viste. Él fue el que te ayudó a resistir cada tentación. Es importante, familia, que tú sepas que el Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Él siempre va a estar caminando contigo en medio del desierto. Pero lo que parecía desierto, mañana será testimonio. Lo que parecía desierto, mañana será ¿qué? Testimonio. Porque el Hijo de Dios venció para que nosotros podamos vencer como hijos. Amén, Señor. Amén, Señor. Pero también recordemos que dice la palabra, arrepentíos. Fue lo primero que él hizo después de salir de su desierto. Arrepentíos. ¿Sabes por qué? Porque cuando ella ya conoció su propósito y empieza a caminar en el propósito, lo que nosotros hacemos y debemos hacer es llevar a otros a su propósito. Arrepentidos. Arrepentidos. Eso fue lo que empezó a hacer el Señor. Y podemos concluir, familia, que Jesús venció la tentación para que nosotros venzamos la tentación. ¿Y cómo la venció? Con la palabra. Porque cada vez que le respondía al diablo le decía, escrito está o en la palabra está. La palabra de Dios es la que te va a confortar siempre, la que va a estar contigo siempre, la que te va a decir tú puedes, porque yo soy hijo de Dios. Pero no solamente con la palabra vas a vencer, sino con obediencia. De nada sirve que tú escuches la palabra y no obedezcas la palabra. Así lo dice Pablo en Romanos. ¿Cómo voy a obedecer la ley? Con la fe y con obediencia. Yo tengo que obedecer para ver la victoria. Pero también nos muestra el Señor que vamos a vencer en medio de la adoración, de servirle solamente a Él. Solamente podemos servirle a Él, porque tú ya sabes, si le sirves al enemigo, vivirás esclavo de lo que no es tuyo. En cambio, si tú le sirves a Dios, tenemos herencia en el cielo. Amén. Y lo último es estar con el Espíritu y depender del Espíritu Santo. Porque Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando entró al desierto. El Espíritu Santo es importante en cada paso, en cada proceso que tenemos en nuestra vida. Así que la tentación nos muestra que si vivo como creación caída, ya tú sabes lo que pasa. O vivo como hijo redimido. En Cristo soy hijo, porque en Él puedo vencer el pecado y puedo cumplir mi ¿qué? Mi propósito. La tentación no me derrota, porque Cristo me da la victoria. Al principio les pregunté y les dije que te hicieran esta respuesta a medida que habláramos. ¿Has actuado como hijo? Yo te pregunto, ¿ya tienes tu respuesta? ¿Has actuado como hijo? No importa cuántas veces hayas caído. Es tiempo de levantarte
y afirmar tu identidad en Cristo. Porque Él venció para que nosotros podamos vencer también. Así que familia, recuerda que nosotros como hijos de Dios podemos vencer la tentación. El enemigo siempre va a estar allí. El enemigo siempre te va a poner el queso. Pero está en ti si vas por ese queso o no. Porque a veces, sin creerlo, ese deseo puede ser más fuerte que mi discernimiento. Es necesario que tú disciernas lo que el enemigo puede hacerte. Y yo quiero que esta mañana te vayas con el corazón diciendo, soy hijo de Dios. Repite conmigo, soy hijo de Dios. Mi identidad está en Cristo. ¿Qué tal si cierras un momento tus ojos y le entregas al Señor tu identidad? Date unos minutos con el Señor. Adórale a ti. Hoy reconócele. Si te sabe la canción, cántala con el corazón. Y si no, está ahí en la presencia del Señor. Soy hijo de Dios, soy gozo. Soy hijo de Dios, si lo soy. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Yo soy perfecto. Vamos con la última canción. ¿Cuál era que tú escogido, perdonado? Yo soy quien dices que soy. Estás conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, yo oro para que seas tú tocando el corazón de cada uno de nosotros. Si nos falta identidad, papá, seas tú afirmando, Señor, en nuestro corazón. Seas tú llenándolo, Señor. Que la sangre de Cristo, Señor, esté con nosotros, Señor, transformando. Oro, Señor, para que tu presencia, Señor, sea levantada, Señor, en esta mañana. Que aún encontrando nuestra identidad, podamos llevar a otros a encontrar su identidad. Asimismo como Jesús lo hizo con sus discípulos, Señor. Porque Dios le dio a él identidad, él luego le dio identidad a sus discípulos. Y asimismo sus discípulos, como Pablo le dio identidad a tus hijos también, a Timoteo, Señor. Padre, yo quiero, Señor, yo oro, yo deseo para que seas tú en este lugar, trayendo identidad. Padre, yo oro también para que tú nos afirmes,
para afirmar a otros, papá. Hoy te reconocemos, Señor, que hemos cogido caminos que no son, que tú no has sido el centro, pero queremos que tú seas el centro, Señor. Queremos conocerte, queremos adorarte, queremos bendecirte a ti, Señor. Creemos en la cruz, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Que asimismo, como dice la palabra, tú entraste, Señor, en nosotros y cambiaste nuestro ADN. Un ADN espiritual, Señor. Un ADN que viene de ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, hoy nos vamos con la seguridad de que somos hijos de Dios, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Yo me sacó del jardín, su unidad es el jardín en mí. Si vendieras todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo sería. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, por gracia se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, por gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Anhela en tu corazón conocer a Jesús esta mañana. Jesús, mi orgullo me sacó del jardín, olvidamos el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo pagaría. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, que gracia recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, que gracia recibe. Quiero conocer a Jesús. Adórale esta mañana, Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Gracias, Señor. Padre, queremos conocerte, Señor. Queremos recibirte, Señor. Hoy confesamos tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, queremos decirte que nos rendimos ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque tu presencia, Señor, siempre irá con nosotros. No importa
La tentación no importa donde estemos, Señor, porque si tu presencia, Señor, está con nosotros, podemos ser vencedores, porque tu identidad ya está en nuestro corazón. Hoy somos hijos amados, Señor, y podemos vencer como tú lo hiciste, Señor. Tú nos enseñaste, Señor. Fuiste tú el que nos diste, Señor, el ejemplo de cómo ir al desierto, Señor, y poder salir vencedores, Señor. Gracias, gracias, papá. Gracias, Señor. Jesús. Para esta mañana ahora, Señor, para que seas tú cambiando esa crisis de identidad, Señor. Que seas tú trayendo identidad a todas las generaciones, Señor. Que aún aquellos, Señor, que se ven en su espejo, Señor, y dicen, no soy, no me quiero, no soy hija. En esta mañana yo oro por estos jóvenes, Señor, que seas tú llenándolos, Señor, de tu identidad, la identidad de Cristo. Y aún esas familias que no tienen a Cristo en su casa y creen que no tienen identidad tampoco como familia. En esta mañana yo oro, Señor, para que seas tú entrando en esos hogares y transformando por la sangre de Cristo que viene de ti, Señor, la salvación. Y aún, Padre, yo oro, Señor, para que esta comunidad, así como lo hizo Josué, que llevó a su pueblo a la tierra prometida, Padre, yo oro, Señor, como Él dijo, yo y mi casa le serviremos al Señor. Él solo no estaba hablando de familia, Él estaba hablando de todo un pueblo, Señor. Y este es tu pueblo, Señor. Hoy somos un pueblo unido, Señor, porque queremos llegar a la tierra, Señor, que tú has puesto, Señor, en el corazón de esta iglesia, Señor. Uno y cada uno de ellos son familia, Señor, somos familia. Somos hijos de Dios y esta casa es tu casa y te serviremos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, somos hijos. Amén, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana yo sé, Señor, que así como lo hiciste conmigo, Señor, que afirmaste cada vez, Señor, lo que soy en ti, Señor. No lo que dice el mundo, sino lo que dices tú de mí, Señor. En esta mañana, muchos
Muchos irán afirmados en ti, Señor, en tu presencia, en que somos hijos, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Señor, porque es tu casa, es tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor esta mañana?